Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Queremos agradecer a las televisoras públicas que se suman a esta transmisión y que hacen posible que este programa llegue a México y a América Latina. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de Todos, Canal 44, y también a través de Radio Universidad de Guadalajara. Les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos del riesgo que representan aquellas personas que están cursando la enfermedad de COVID-19 asintomáticas. ¿Por qué es la insistencia de parte de las autoridades de tomar medidas extremas en medio de esta pandemia, debido precisamente a esta situación que ha generado el nuevo coronavirus, los pacientes asintomáticos? Le contaremos también que la Organización Mundial de la Salud ha decidido retomar las pruebas con la hidroxicloroquina, este fármaco que estaba siendo utilizado y que está siendo utilizado para tratar a pacientes por COVID-19. También hablaremos de los riesgos a los que se enfrentan los pacientes con COVID-19 y que tienen que ser sometidos a alguna cirugía de urgencia. En el tercer día de vuelta a la llamada nueva normalidad, México reporta más de 100,000 casos de coronavirus. Estaremos viajando también a China y Ecuador, donde le estaremos presentando la información más reciente en torno a esta pandemia. Iniciamos. Pacientes asintomáticos son de mayor riesgo de transmisión de COVID-19 al pasar desapercibidos con los signos y síntomas de la enfermedad. A un par de días de concluir la semana 24 del año, sigue causando mayor preocupación en el mundo la crisis sanitaria por COVID-19. En el llamado regreso al día normal, la mayor incertidumbre se concentra en las personas que circulan por las calles del mundo de forma normal. Sin embargo, en su organismo esconden el virus que genera la inmovilidad de un número importante de personas. A la fecha, de acuerdo a datos de la Universidad de Johns Hopkins, se han confirmado de enero a la fecha 6.394.000 enfermos, 389.320 defunciones y 2.756.000 se han recuperado. Desde el segundo semestre del año comenzó a aumentar de manera intensa la curva epidemiológica de COVID-19, teniendo como epicentros China, después fueron los países de Europa y hoy es América con Estados Unidos, Brasil, Perú, México y Canadá. El virus SARS-CoV-2 ha ocasionado una revolución total en el planeta. La inversión de la ciencia, la investigación y en tecnología es latente. Todos están concentrados en la creación o desarrollo de insumos médicos, fármacos, vacunas para frenar a la pandemia. Sin embargo, en este caos planetario están las personas que cursan con COVID-19 de forma asintomática. Se estima que 8 de cada 10 transitan con el padecimiento sin síntomas. Esto genera mayor riesgo. De acuerdo a investigadores, pueden transmitir el virus y de llegar a un individuo con múltiples factores, los efectos pueden ser letales o bien sin pertenecer a los grupos considerados más susceptibles. En el mundo se ha identificado que las personas que transitan por la sexta década de la vida con enfermedad pulmonar, hipertensión y diabetes son las más afectadas, y en particular los hombres. En quienes cursan de forma asintomática se les ha realizado análisis de sangre, resultando positivos sin cursar con los síntomas de la COVID-19. No tosen ni desarrollan fiebre, pero el riesgo de transmisión es mayor. Las personas asintomáticas de COVID-19 pasan por desapercibidos de la enfermedad, pero complican los esfuerzos para detener la pandemia COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López. Vamos ahora a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto está en la línea telefónica para presentarnos el más reciente informe de la OMS. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las cifras diarias de la Organización Mundial de la Salud apuntan a que el número de casos de COVID-19 en el planeta se eleva a 6,39 millones, mientras que los fallecidos ascienden a 383.872. América, el continente más afectado, acaba de superar la barrera de los 3 millones de contagios, con importantes focos en países como Estados Unidos, Brasil, Perú o México. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitió en rueda de prensa su preocupación por el avance de la pandemia en los países de América Latina. Por su parte, el responsable de emergencias sanitarias de la misma organización, Mike Ryan, recomendó a las autoridades latinoamericanas mantener las medidas de contención y levantarlas solo cuando se vean progresos. Por otro lado, la OMS anunció la reanudación de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina para tratamientos contra la COVID-19, que habían sido detenidos la semana pasada a raíz de que estudios médicos detectaran un posible aumento de las tasas de mortalidad en pacientes de la enfermedad tratados con este fármaco. La hidroxicloroquina es un medicamento utilizado desde hace décadas en enfermos de malaria y de afecciones reumáticas, pero los estudios solo implicaban su efecto posiblemente adverso en pacientes con COVID-19. Los responsables de la OMS informaron de que la revisión de datos se había completado y que los científicos han concluido en que no existen razones para modificar los protocolos utilizados en los ensayos clínicos, por lo que la hidroxicloroquina volverá a investigarse como posible tratamiento. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Antonio, muchas gracias por la información. Interesante, sin duda alguna, este anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud para retomar los ensayos clínicos con hidroxicloroquina, un medicamento que estaba siendo usado de manera frecuente en varios países y que ante esta alerta que emitiera hace algunos días la OMS se tuvo que detener en esta ocasión, de nuevo con esta luz verde para reanudar los ensayos. Antonio, como siempre, te agradecemos esta información. Gracias a ti, Belén. Buen día. Hasta pronto. Antonio Broto, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. Regresamos a México, donde ayer se rebasaron ya los 100,000 casos por COVID-19 en el país. También se ha alcanzado una nueva cifra récord en cuanto al número de muertos. Las autoridades sanitarias en nuestro país han explicado que se trata de casos acumulados y que esto está haciendo que cada día se incrementen más las cifras. Vamos con el siguiente reporte. México registró 101.238 casos de COVID-19. Es el número 14 a nivel mundial de personas infectadas. Es el cuarto país en América Latina en contagios, detrás de Chile, que tuvo que reajustar sus medidas de confinamiento ante el aumento de casos, además de Perú y Brasil. Este miércoles, el tercer día del desconfinamiento, México registró un récord de muertes al sumar 1,090 en un solo día, lo cual se debió a la actualización de los datos, es decir, que corresponden a marzo o abril, de acuerdo con el vocero de la Estrategia contra la COVID-19, Hugo López-Gatell. La actualización de las muertes corresponde a pacientes que perdieron la vida, a quienes no se les logra tomar muestras de laboratorio para confirmar COVID-19. El gobierno federal instaló una comisión técnica que incluye métodos complementarios para identificar la llamada mortalidad no observable. 1,090 que estamos agregando hoy en la información pública. Aquí están sus fechas de ocurrencia. Y como pueden ver, hay algunas de fechas muy antiguas, como esta del 15 de abril, apenas la pueden ver ustedes, está muy pequeñita, es una nada más. Y en los últimos 20 o 25 días tenemos varias que han tenido un lento proceder hacia el registro, por distintas razones. Así, México llegó a la cifra de 11.729 decesos. Por el número de fallecimientos es el séptimo lugar a nivel internacional, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Aunque se habla de una nueva normalidad, el sistema de transporte sigue siendo el mismo. Por ello es común ver imágenes de personas abarrotando las estaciones del metro en la capital del país o camiones llenos sin que se pueda mantener la sana distancia, informó Elizabeth Ortiz.
Las autoridades mexicanas han hecho hincapié en que estas cifras son el acumulado de los últimos días, es decir, las casi 1,000 muertes que se suman a estas estadísticas no ocurrieron en un solo día, sino que son las que se han registrado a lo largo de la pandemia. Hay que recordar también que los exámenes, la prueba para detectar COVID en las personas que son sometidas a ella tardan algunos días. Es por ello también que las cifras tienen cierto retraso, cierto rezago, y esto habrá que sumar la información que están proporcionando cada uno de los estados, que a su vez también tienen cierto rezago. Al final, México ha atravesado por esta pandemia con diferentes escenarios, no solamente en cuanto a las estadísticas, las cifras que cada uno de los estados ha presentado. Hay algunos que tienen más casos, otros que apenas están comenzando con esta curva ascendente, sino que también hay que considerar que estados, por ejemplo, como el de Jalisco, han decidido crear o instalar laboratorios con la ayuda de la Universidad de Guadalajara. Esto también ha ayudado a detectar un mayor número de casos que no necesariamente son registrados por la autoridad federal. Por lo pronto, ahí están las cifras, lo decían ya las autoridades, la parte de epidemia más álgida se atraviesa justo en estos momentos en nuestro país, en México. Por ello, no hay que bajar la guardia, hay que continuar con las medidas sanitarias a las que nos ha obligado y a las que nos tenemos que obligar: lavado constante de manos, uso de cubrebocas y también el uso de gel alcoholado. Bueno, parte de lo que está ocurriendo en México. Mientras tanto, el Consejo Internacional de Enfermeras actualizó las cifras de personal sanitario que contrajo COVID-19, número que ya asciende a las 230,000. El Consejo Internacional de Enfermeras estimó que alrededor de 230,000 trabajadores del sector salud se infectaron de SARS-CoV-2 a nivel mundial. Al menos hay 600 muertes de enfermeras. Este gremio insistió en que los gobiernos registren el número de contagios y fallecimientos del personal en primera línea, debido a que no hay un registro sistemático y estandarizado de quienes han contraído la enfermedad. Por ello, el Consejo hizo un cálculo del personal sanitario infectado con base en datos oficiales e información difundida en los medios de comunicación. El director de esta organización, Howard Catton, declaró que llevan semanas pidiendo que esta información también incluya los incidentes de violencia psicológica, sexual y física contra el gremio. Sin esa información no se puede saber el coste real de la COVID-19, lo cual reduce la capacidad de abordar otras pandemias en el futuro, añadió. Por otra parte, este miércoles se dio a conocer que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 fue otorgado a sanitarios españoles que trabajan en primera línea contra la COVID-19, entre 35 candidatos de 19 países. Es el colectivo más afectado en España al llegar a más de 50,000 infectados y 60 fallecidos, de acuerdo con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, informó Elizabeth Ortiz. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Nos lo reportaba ya nuestro compañero Antonio Broto en la sede de la Organización Mundial de la Salud. Este organismo ha dado luz verde para reanudar los ensayos clínicos con el uso de hidroxicloroquina, este medicamento que está siendo utilizado para el tratamiento con pacientes, o el tratamiento de pacientes que tienen COVID. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, anunció que el organismo internacional retomará el ensayo global que incluye hidroxicloroquina contra la COVID-19. Durante su discurso de apertura en la conferencia con medios de comunicación, el directivo comentó que el Comité de Seguridad recomendó que no hay razón para modificar el ensayo clínico, que hasta ahora ha reclutado a más de 3,500 pacientes en 35 países.
Sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, los miembros del comité recomendaron que no hay razón para modificar el protocolo de ensayo. El grupo ejecutivo recibió esta recomendación y respaldó la continuación de todas las secciones del ensayo de solidaridad, incluida la hidroxicloroquina. La suspensión temporal que hizo el organismo el 25 de mayo sucedió luego de que la revista científica The Lancet publicó un estudio que asegura que este medicamento no solo no trae beneficios, sino que aumenta el riesgo de muerte. Habla Soumya Swaminathan, jefa científica del organismo. Cuando anunciamos la semana pasada que estábamos suspendiendo temporalmente la inscripción en la sección de hidroxicloroquina del ensayo global Solidaridad, se basó en algunos informes de aumento de mortalidad. La jefa científica de la OMS comentó que ahora tienen bastante confianza ya que no se ha visto diferencia alguna en los datos de mortalidad. En tanto, la revista The Lancet manifestó su preocupación respecto a los cuestionamientos que ha tenido el documento publicado sobre la hidroxicloroquina, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en la línea telefónica al doctor Pedro Martínez Ayala, infectólogo. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, saludos a todos. Doctor, el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con los pacientes asintomáticos que cursan la enfermedad de COVID-19, eso sin mostrar síntomas. ¿Qué tan frecuente es que haya enfermedades de este tipo, doctor? ¿Por qué está llamando particularmente la atención en el caso de COVID-19? Pues precisamente porque es el tendón de Aquiles de cualquier estrategia epidemiológica, ya que un paciente asintomático, y los estudios van desde el 10% asintomáticos hasta el 30-40%, algunos reportes, pero en general el promedio de la mayoría de los reportes es 30% asintomáticos. Es decir, del 80% de los casos que la enfermedad va a ser leve, incluso un 30% son asintomáticos, que varía, depende del estudio donde se hicieron los pacientes. Y precisamente el tendón de Aquiles es debido pues a que un paciente asintomático pues es un paciente generalmente joven, sin enfermedades previas, el cual pues puede optar por hacer su vida normal, por hacer actividades no esenciales, y que evidentemente al estar asintomático infectado puede contagiar a otros. Eso es lo más peligroso, que evidentemente puede pasar desapercibido, que pasa desapercibido, que es un porcentaje considerable de los infectados y que generalmente es en población pues joven sin enfermedades, que evidentemente los predispone pues a hacer su vida normal, y pues en tiempos de COVID no podemos hacer vida normal, entonces pues nos ponen en riesgo a todos. Claro. Ahora, doctor, si pudiéramos poner una referencia de COVID-19 respecto de otras enfermedades, es decir, ¿qué tan contagioso puede ser un paciente asintomático y versus otro paciente asintomático de cualquier otra enfermedad, por ejemplo? Por ejemplo, si lo comparamos, generalmente la tasa de afectación secundaria, es decir, un paciente que está infectado, infecta generalmente del 6 al 11%, hay un ataque secundario. Generalmente ocurre con la convivencia más cercana, esto es, con los miembros de la familia en donde vive. Entonces, más o menos ese es el porcentaje. Mientras más miembros tiene la familia y más convive en espacios cerrados, sobre todo como actividades como compartir alimentos, tiene más riesgo de contagiar en ocasiones pues a toda la familia, evidentemente. Entonces, para que se produzca este contagio, esta transmisión, debe de ser una suma de factores como el espacio cerrado, el tiempo de convivencia, que no haya medidas de protección, ¿no? Que no haya distancia, que no haya cubrebocas, que no haya lavado de manos, y evidentemente mientras más estrecho sea el contacto es mayor la transmisibilidad. Pero generalmente de los estudios más importantes de epidemiología en cuanto a el ataque secundario, es decir, que alguien lo tenga y que lo transmita, es del 6 al 11%. Claro. Doctor, ¿el hecho de que un paciente sea asintomático significa que no tendrá daño en su organismo o es independiente una cosa de la otra? Totalmente, como bien lo mencionas. Es decir, un paciente asintomático no tiene daño en su organismo. Recordamos que ante este virus estamos totalmente, hasta el momento, si acaso de
de los fármacos que modestamente tenemos hasta el momento con algún beneficio modesto, clínico, es el Remdesivir, pero aún así no dista mucho de que resuelva nuestro problema. Es decir, estamos ante un virus que no tenemos vacuna ni tratamiento para fines prácticos. En ese sentido, lo único que tenemos frente a él es nuestro sistema inmunológico. Y los pacientes que son asintomáticos son generalmente jóvenes, sin enfermedades, no obesos, que evidentemente en cuanto entra el COVID, pues sus defensas lo eliminan, y en ese sentido no tienen ninguna secuela ni ninguna manifestación. ¿Generan anticuerpos como aquellos que sí han manifestado síntomas, doctor? Sí, ese es un tema que fue inicialmente muy controvertido porque hay un porcentaje de pacientes que siguen teniendo la prueba positiva y que se había malinterpretado como si hubieran tenido reinfecciones. De los más de 1,5 millones de casos recuperados, ninguno se ha vuelto a hospitalizar por COVID, lo cual quiere decir que evidentemente, afortunadamente, no hay reinfección. Lo que sí es que los anticuerpos en el COVID tardan en aparecer y los títulos varía, en algunos son muy altos, que generalmente se ven en personas jóvenes, y en pacientes de edad avanzada los títulos pueden llegar a ser bajos o medios, lo cual pues es algo esperado. Recordemos que cuando alguien tiene más de 60 años, sus defensas no son iguales que las defensas de alguien de 18 años. Esto se llama inmunosenescencia, que básicamente es el envejecimiento del sistema inmune. Entonces, en ese sentido sí se ha visto mucha variabilidad, como tú lo mencionas, respecto a la cantidad de anticuerpos al título, y evidentemente se necesitan más estudios, ¿de acuerdo? Pero estamos ante una enfermedad que, por supuesto, la gran mayoría de los que se recuperan forman anticuerpos a títulos adecuados. Claro. Doctor, pues ha sido un gusto charlar con usted. Gracias por su tiempo. No, al contrario. Buen día a todos. Saludos. Es el doctor Pedro Martínez Ayala, infectólogo. Y saludamos en esta mesa de trabajo al también infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, como siempre, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Belén. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, de alguna manera ya la pieza de nuestra compañera Isaura López, esta charla con su colega infectólogo, nos ponía un poquito en contexto sobre lo que son los pacientes asintomáticos que todavía no hemos podido como desmenuzar exactamente qué pasa con un paciente asintomático. Se lo preguntaba al doctor, ¿qué tan frecuente es encontrar padecimientos como este, doctor? El que un paciente curse de manera asintomática, pero que sea potencialmente transmisor del virus. Por supuesto, y el doctor Pedro hizo referencia a algunos estudios que han demostrado una variabilidad amplia en relación al porcentaje de asintomáticos en el caso de COVID. En el caso de COVID específicamente, hay estudios que dan porcentajes alrededor del 15% de asintomáticos y hay estudios que nos hablan de hasta el 50% de pacientes asintomáticos, de personas infectadas y que no desarrollan sintomatología. Uno de los estudios probablemente más representativos es el que deriva del muestreo generalizado que hizo Islandia. Recordarás, lo hemos platicado en diversos momentos. Islandia fue el país que hizo más pruebas, casi al total de su población, por ser de hecho una población pequeña. Y ellos encontraron que del total de personas que tuvieron una prueba de PCR positiva para COVID-19, 50% estuvieron asintomáticos y permanecieron asintomáticos. Porque hay que diferenciar entre las personas que se encuentran presintomáticas y que posteriormente desarrollan síntomas, de aquellos que son asintomáticos y así permanecerán. Los estudios, por ejemplo, en el crucero Diamond Princess, que estuvo varado durante muchas semanas en Japón,
es también un estudio muy interesante porque a la totalidad de los pasajeros y la tripulación les fue realizada prueba de PCR y ellos encontraron alrededor de 20% de asintomáticos. Entonces, en general se acepta que entre el 20 y el 50%, hay estudios que se van hasta el 75%, pero en general se acepta que entre el 20 y el 50% de las personas que se infectan con SARS-CoV-2 no desarrollarán sintomatología. Casos asintomáticos que efectivamente, como bien lo ha señalado el doctor Pedro, son casos que pueden transmitir la enfermedad porque tienen detección viral en sus vías respiratorias. Transmiten menos frecuentemente que los casos sintomáticos, eso hay que comentarlo. Y los casos más sintomáticos transmiten con mayor frecuencia la enfermedad que los casos levemente sintomáticos. Es decir, que la transmisión es directamente proporcional con la intensidad de los síntomas en COVID-19. Interesante esta primera reflexión. Doctor, si le parece, vamos a la pausa. Regresamos, por supuesto, con más del tema. Sí. Recibimos sus comentarios y opiniones en @canal44tv, en Twitter y Facebook, o también a través de WhatsApp en el 3322 420690. Volvemos. Ya estamos de regreso en esta emisión de Coronavirus, la pandemia, por supuesto, invitándole para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook y a través de WhatsApp. Nos va a dar mucho gusto recibir sus comentarios y opiniones. Vamos a Ecuador. Nuestro compañero Jorge Largo, periodista del diario El Correo, está ya preparado con su reporte. Jorge, te saludamos y te escuchamos. Adelante, Jorge, te escuchamos. Bueno, creo que tenemos un problema en el enlace de nuestro compañero. Mientras tanto, vamos con la siguiente información. Los enfermos asintomáticos de coronavirus en el mundo presentan un desafío. Aquí le decimos cuál es. Ante la presencia de pacientes asintomáticos y con síntomas de COVID-19 y el riesgo que esto representa cuando el enfermo tiene que ser sometido a una cirugía, el Centro de Investigación de Cirugía Global del Hospital Español de Veracruz ha realizado varios estudios. La semana pasada fue publicada una de sus investigaciones en la revista científica The Lancet, en donde detectaron el incremento de las probabilidades de complicarse después de una cirugía si tienen COVID-19. Explica el director del Centro de Investigación, Antonio Ramos de la Medina. Bueno, mira, yo creo que de entrada yo pienso que son creencias de las personas, creencias un tanto irracionales, que reflejan pues un vacío de orientación y de información de parte de las autoridades en este caso, porque, bueno, son las responsables de, ante una situación crítica, orientar adecuadamente a la sociedad para que no caiga en conductas inapropiadas o genere caos. Lamenta que al aparecer el COVID-19, millones de personas han visto postergadas sus cirugías en todo el mundo. El suspender la cirugía iba a tener implicaciones muy importantes y un impacto muy importante en los pacientes, y nosotros calculamos que casi 28 millones de cirugías en el mundo, 28.4 millones de cirugías en el mundo fueron suspendidas, algunas canceladas de manera definitiva, otras puestas en pausa, y eso por supuesto que va a tener una implicación muy importante en cuanto a la salud de la población de los diferentes países. Muchas de estas cirugías fueron cirugías por enfermedad benigna, que de alguna manera no tienen tanta consecuencia,
Por ejemplo, un número importante fueron cirugías ortopédicas, pero hay un grupo muy importante que han sido cirugías de cáncer que se han tenido que poner en pausa. En México, las cirugías que han sido postergadas desde el inicio de la reconversión hospitalaria por la COVID-19 ha sido de 184,000 procedimientos, informó Rocío López Fonseca. En China está nuestro compañero Jesús Centeno, corresponsal de la agencia EFE. Nos presenta también el más reciente informe en este país. Jesús, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. China continúa prácticamente sin nuevos casos de coronavirus. Este jueves solo se ha informado de un nuevo contagio, al igual que el miércoles. En ambos casos se trata de viajeros procedentes del extranjero. Quedan ahora en China 69 pacientes ingresados por la COVID-19. De ellos, 2 se encuentran en estado grave. El país ha mantenido últimamente un continuo goteo de casos provenientes del exterior. La gran mayoría estaban relacionados con chinos que regresaban desde otros focos de la pandemia. Además, el país ha relajado algunas de las medidas de prevención que tomó para controlar el virus. En mayo autorizó la apertura de espacios cerrados con límites en el número de visitantes y desde junio abren ya colegios y guarderías. Sin embargo, sigue vigente el veto de entrada al país a los extranjeros, salvo algunas excepciones. Desde el 28 de marzo, el país no recibe a turistas, estudiantes, empresarios y residentes extranjeros. No obstante, a partir del 8 de junio, China permitirá más vuelos internacionales procedentes de países como Japón, Australia, Canadá y Estados Unidos. Así, el país pondrá en marcha un mecanismo basado en recompensas y castigos para las aerolíneas. De esta forma, las compañías que transporten viajeros no contagiados de coronavirus podrán operar más vuelos a China cada semana. Pero si un vuelo transporta más de 5 viajeros con positivo, la aerolínea detendrá su servicio durante una semana. Y si transporta más de 10 durante 4 semanas. Entre tanto, el país continúa trabajando en varias vacunas. Según científicos chinos, una de ellas se encontraría en la etapa 2 y cuenta con más de 1.000 voluntarios para probarla. Según la revista académica Science, la vacuna en cuestión ha sido ya probada con éxito en monos, y el investigador chino Lu Baishan ha asegurado que será exitosa en un 99%. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia Jesús Centeno. Vamos a Ecuador. Nuestro compañero Jorge Largo, periodista del diario El Correo, ya está ya preparado en la línea telefónica. Jorge, te saludamos y te escuchamos. Se cortó nuestra comunicación con Jorge. Bueno, la retomaremos en cuanto nos sea posible. Mientras tanto, regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablaba ya de un punto muy interesante antes de irnos a la pausa. Un paciente asintomático tiene menor nivel de contagio que un paciente que ha mostrado síntomas aún más graves. Si pudiéramos poner un ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, en el caso de la influenza H1N1, ¿sucede algo similar, doctor? Sucede algo similar con la mayor parte de enfermedades infecciosas. Sin embargo, hay que decir que existe una diferencia, por otro lado, en cuanto a la tasa de infección a los contactos que existen alrededor de un caso índice, de acuerdo a diferencias en las enfermedades infecciosas. Cito un ejemplo. De las enfermedades infecciosas que pueden transmitirse por vía respiratoria, la que tiene una mayor contagiosidad, para dar un término coloquial, es sarampión. Una persona infectada con el virus de sarampión puede transmitirlo hasta a 12. SARS-CoV-2, el virus responsable de COVID-19, lo transmite solo a 2.5 aproximadamente. Ve la proporción. En cambio, por ejemplo, varicela lo transmite aproximadamente a 3.5 personas. Entonces tenemos diferencias importantes
de acuerdo a enfermedad infecciosa. En el caso de influenza es aproximadamente 1 a 1. Entonces, si tú me preguntaras de todas estas que se transmiten por vía respiratoria, ¿cuál es la más contagiosa? La respuesta es sarampión. Sarampión. Ahora, doctor, ¿qué pasa en el caso de la fase asintomática? Eso es. Vamos para allá. Lo que comentábamos, en la fase presintomática, un paciente con COVID-19 puede transmitir la enfermedad. En la fase sintomática puede transmitir la enfermedad. Y el paciente que en todo momento permanece asintomático puede transmitir la enfermedad. Pero, ¿en qué momento hay más posibilidad de transmitir la enfermedad? Cuando los síntomas son más intensos y particularmente durante la fase más temprana de la sintomatología, porque ahí los niveles conocidos como carga viral, los niveles de virus en las vías respiratorias, que es a partir de las cuales salen las secreciones transmisoras, gotas, vapores, etcétera, ahí existe un nivel más alto de virus y por ende existe más riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces, el paciente que ya ha pasado, por ejemplo, 10 días de los síntomas, ya transmite muy poco la enfermedad, la puede transmitir, pero proporcionalmente mucho menos. Claro. Doctor, si me permite, vamos a la línea telefónica. Sí. Está nuestro compañero Jorge Largo en Ecuador. Jorge, te saludamos. Pero que salimos por WhatsApp. Ya, ok. Vamos a ver si podemos reconectar con nuestro compañero. Jorge, ¿nos escuchas? Ya, entonces, correcto. Bueno, esta mañana ha sido un poco complicado tener a nuestro compañero. Vamos a hacer un intento más, a ver si nos escucha. Jorge, ¿nos escuchas? No, creo que no nos escucha. Bueno, doctor, retomamos nuestra charla. Una disculpa a nuestra audiencia. La tecnología resulta ser muy eficiente, doctor, pero hay que decirlo, a veces falla y no se puede hacer gran cosa ante esta situación. Ya tendremos oportunidad de hablar con nuestro compañero más adelante. Doctor, hablábamos entonces de estas fases de nivel de transmisión y por ello entiendo, doctor, ha sido muy importante el llamado de las autoridades, en el caso específico de COVID, a usar el cubrebocas. Por supuesto. Ahí está el punto en el que el cubrebocas tiene la mayor relevancia para esta pandemia de COVID-19. Las discusiones al respecto de que el cubrebocas es fundamental para el enfermo, para que no transmita la enfermedad, etcétera, son completamente válidas. Pero precisamente en el contexto de una enfermedad en la que la persona asintomática la puede transmitir, pues ahí está precisamente una justificación plena para el uso más generalizado de cubrebocas. Ahora, por supuesto que el cubrebocas también le brinda protección a quien lo está utilizando. Se han hecho estudios para determinar qué nivel de protección brindan. Es variable dependiendo del tipo de cubrebocas, pero sí brindan todos ellos al menos unos puntos porcentuales mayor protección que estar sin cubrebocas. Entonces, ¿tienen la utilidad para brindar la protección personal? Sí, pero además tienen la utilidad para que la persona asintomática no transmita a los demás. Por eso, por ejemplo, en la actualidad la recomendación de utilizar cubrebocas en todo momento, de forma generalizada, el personal de salud en el interior de hospitales. En otro momento no es obligatorio utilizar cubrebocas en todo momento para el personal de salud en los hospitales, pero en el momento de COVID, claro que lo es. No se diga en la comunidad en estos momentos en que existe un incremento tan significativo en el número de contagios en diferentes países, como el caso de México, como el caso de Brasil, Estados Unidos, que están resultando ahorita los países
con mayor número de contagios diarios y por lo tanto el uso de cubrebocas puede tener la mayor utilidad en este preciso momento. Claro, doctor, y recordarle a nuestra audiencia que esto no nos exime de las otras medidas sanitarias importantísimas. Definitivamente, el cubrebocas no sustituye el lavado de manos, el cubrebocas no sustituye el espacio de 1,5 metros, son 6 pies, y 3 por 6 son 18, 1.8 metros. Pero casi 2 metros. Son casi 2 metros. 1.5 es lo que se está estableciendo como una medida general, está bien. El cubrebocas no sustituye la sana distancia entre persona y persona. El cubrebocas tampoco sustituye el evitar llevar las manos a la cara. El cubrebocas no sustituye el tener limpias las superficies en el hogar, en nuestros espacios de trabajo y además desinfectadas. El cubrebocas es muy útil adicional a todo lo anterior. Claro, y tampoco es, como lo hemos dicho, ni bufanda, ni gorra, ni guantes, ¿no? Efectivamente, y podrán estar muy bonitos los diseños que en muchos lugares se han desarrollado, qué bueno que se estén visualizando esas modalidades, pero el cubrebocas, número 1, fabricado con tela en casa, deberá tener doble capa, deberá ser de algodón, preferentemente de un tejido cerrado de algodón, doble capa. El cubrebocas no debe tomarse por la parte frontal ni por la parte interna en ningún momento. El cubrebocas se debe quitar y poner con los elásticos, a partir de tomarlo por los elásticos. Y el cubrebocas, antes de colocarlo, hay que lavarse las manos. Después de quitarlo, lavarse las manos. El cubrebocas se cambia cuando se siente húmedo. Si es fabricado con tela, hay que ponerlo a lavar en el momento en que lo hemos quitado, inmediatamente. Y cuando se trata de un cubrebocas desechable, en el momento en que está húmedo, hay que desecharlo, preferentemente en el interior de una bolsa de plástico. Así es, doctor. Muy, muy interesante recordar, sin duda alguna, estas medidas. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Hacemos un intento más, creo que este va a ser el bueno con nuestro compañero Jorge Largo en Ecuador. Jorge, ahora sí te escuchamos, te saludamos. Cuéntanos qué está sucediendo en Ecuador. Qué gusto, Belén. Bueno, hemos superado los problemas técnicos. Sí, amigos en estudios de Canal 44 desde Ecuador, presentamos un reporte de la situación que vive nuestro país enfrentando al COVID-19. De acuerdo al informe oficial del Comité de Operaciones de Emergencia, se registran 40.976 casos confirmados y lamentablemente 3.486 personas han fallecido a causa del coronavirus, mientras que otros 2.221 por causas relacionadas al COVID. Estimada Belén y amigos en estudios, el país se encuentra retomando las actividades productivas, comerciales, reales de poco y cumpliendo normas de bioseguridad. Guayaquil se encuentra en semáforo amarillo, mientras que en Quito se refleja un crecimiento de casos positivos. Como lo habíamos dicho anteriormente, dentro de la actual crisis por el COVID-19, organismos de control como Fiscalía, Contraloría General del Estado, la entidad de contratación pública, constatan y verifican las contrataciones que se realizaron de forma directa en los hospitales públicos y gobiernos seccionales del Ecuador, encontrando graves irregularidades y casos de corrupción en la compra de equipos de bioseguridad, kits de alimentos, fundas para el manejo de cadáveres, pruebas rápidas y más insumos, perjudicando al Estado de una manera abismal. Increíble, pero cierto, la pandemia del COVID en nuestro país también ha mostrado las tramas de muchas autoridades politiqueros. Sin embargo, hay que reconocer a unas pocas autoridades, quienes se muestran más técnicos, transparentes, profesionales, enterados y verdaderamente preocupados frente al tema del COVID-19, aportando con propuestas inteligentes para salir de la situación que vivimos.
El día de ayer, a tempranas horas de la mañana, por redes sociales y más tarde en los medios de comunicación, se evidenciaba el trabajo de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional con la detención del expresidente de la República, Abdalá Bucaram, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y algunos ciudadanos involucrados en la compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus con sobreprecios para el municipio de Quito. Todos fueron aprendidos para investigaciones por diversos casos, especulados, tráfico de influencias, compra de equipos con sobreprecios. Y en realidad, pues toda la noche los organismos de control, fiscalía, han procedido a tomar ya acciones correspondientes en medidas preventivas, medidas cautelares, acciones preventivas. Hoy el pueblo ecuatoriano exige sancionar efectiva y ejemplarimente quienes se han aprovechado de la pandemia para robar los recursos públicos, como también sería ideal que la Fiscalía haga lo propio con los proveedores, quienes acaparan y especulan con los precios. Literalmente la corrupción es otra pandemia que está atacando a nuestro país, estimada Belén en estudio. ¿Alguna consulta? Estamos listos para poder resolver cualquier inquietud que tengan en estudio. Pues muy completa la información y de alguna manera también ya un poco más tranquilos con este reporte que nos das. Hemos dado puntual seguimiento a lo que ocurre en Ecuador. Estuvimos en los momentos más álgidos, más pues intensos de esta pandemia. Ya tú hoy nos dices, hay algunas regiones ya con semáforo amarillo. Así que bueno, pues no nos queda más que continuar atentos y agradecerte como siempre la información, Jorge. Gracias, Belén. Sí, efectivamente las cosas están un poco ya tomando su normalidad. Igual la economía del país está un poco complicada. En realidad existen un montón de dificultades que se vienen hoy en día. La educación online también está siendo complicada para los estudiantes de las zonas urbanas nacionales, rurales. Desde Ecuador reportó Jorge Largo para el programa Coronavirus, la pandemia. Un abrazo gigante a todo el equipo de Canal 44. También un abrazo para ti, Jorge, y un abrazo a nuestros hermanos ecuatorianos que nos siguen a través de las televisoras públicas que transmiten esta señal. Bueno, regresamos al estudio, a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos del porqué de la importancia del uso del cubrebocas, particularmente en esta pandemia. Hubo mucha confusión al inicio porque la Organización Mundial de la Salud decía, bueno, es recomendable solo para aquellas personas, más bien, lo tienen que usar las personas que ya están presentando sintomatología o que han sido diagnosticadas por COVID, y el resto lo dejaban un poco como a la elección. Hoy se está haciendo una norma, y esto debido a lo que hemos hablado, doctor, los pacientes asintomáticos. Que también transmiten enfermedad. Y sin embargo, pues poco sabemos del uso del cubrebocas, doctor. Pues dábamos algunas recomendaciones hace unos momentos. El uso de cubrebocas, con sus beneficios, lo son realmente en la medida en que lo utilicemos de forma adecuada. El uso de cubrebocas, a propósito, Belén, bueno, pues hubo que sacar por aquí el que estoy utilizando para el día de hoy. Decíamos, debe utilizarse, debe en todo momento tomarse a partir del elástico, tanto para ponerlo como para quitarlo. No tomarlo de aquí, ni tomarlo por la parte interna. Antes debimos habernos lavado las manos perfectamente bien, y entonces, desde el primer paso, debemos tratar de que quede correctamente colocado, porque si no lo hacemos desde el primer paso, enseguida lo que tenemos que hacer es acomodarlo. Al quitar el cubrebocas, hay que volverlo a hacer por los elásticos y después de ello, lavar nuestras manos de nueva cuenta. Ojo con esto, porque lo he visto 1001 vez en todos los lugares. Aunque se llame cubrebocas, debe cubrir boca y nariz. Preferentemente debe adherirse bien a las mejillas. Si usted utiliza lentes, tiene un beneficio adicional. Y si sus lentes son amplios, qué mejor. Preferentemente el cubrebocas
y los lentes deben traslaparse porque eso brinda una protección adicional. Claro. Y por favor, no esté moviendo el cubrebocas a cada minuto, porque ese procedimiento de estarlo reacomodando puede generar un riesgo adicional. Entonces, el cubrebocas está sirviendo para proteger a las personas, para evitar que alguien asintomático transmita a los demás y evidentemente que alguien con síntomas esté transmitiendo. Ya no hay duda, el cubrebocas se convirtió en una no solo recomendación, sino en una indicación a nivel mundial en virtud del alto impacto que está teniendo esta pandemia y sobre todo en esas circunstancias y escenarios en donde la transmisión es mayor. Y lo digo, lo hemos comentado aquí en múltiples ocasiones. El transporte público, en donde no hay posibilidad de una distancia razonable. Número 2, en los mercados. Número 3, en los elevadores. Número 4, es muy importante el uso, evidentemente, en los hospitales, porque es un sitio también de alta transmisión de COVID, y en supermercados, también en cines, pero evidentemente esa actividad ahorita está descartada completamente por razones obvias, ¿no? Claro. Cines, teatros, etcétera, en donde no hay actividad en este momento. Ahora, doctor, lo planteábamos ya, si las personas asintomáticas generan igual número de anticuerpos o la misma cantidad de anticuerpos que una persona que ha cursado la enfermedad con síntomas. Qué interesante. Acaba de aparecer una publicación hace escasos 3 días. Se puede consultar en la página de la Organización Mundial de la Salud. Compararon a personas sintomáticas y a personas asintomáticas. Las personas que estaban asintomáticas, algunas después desarrollaron síntomas, entonces este primer grupo se subdividió en 2, presintomáticas, asintomáticas verdaderas y sintomáticas. Todos desarrollaron anticuerpos de tipo IgA, IgM e IgG, pero la cantidad de anticuerpos fue más intensa en las personas con síntomas. Sin embargo, la cantidad de anticuerpos que desarrollaron quienes no tuvieron síntomas fueron anticuerpos de buen nivel. Fueron de más alto nivel los que tenían síntomas. Y por otro lado, la cantidad también de virus detectado a través de reacción en cadena de polimerasa fue más alta en los sintomáticos comparativamente con los presintomáticos y los asintomáticos. Doctor, muy interesante el tema, ya tendremos oportunidad de hablar más del mismo, así que por lo pronto muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias, Belén. Respecto de esto último, la traducción es que aún asintomáticos es posible que sí se desarrollen anticuerpos protectores para mediano o largo plazo. Y que asintomáticos podemos contagiar, así que hay que tomar todas las medidas como si tuviéramos síntomas. Doctor, muchas gracias. Antes de despedirnos, el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo desarrolló una metodología genética para detectar COVID-19 que asegura podría ampliar de forma exponencial la capacidad de diagnóstico en este país. El Hospital Albert Einstein en Sao Paulo fue el lugar donde se identificó al primer paciente infectado con COVID-19 en América Latina el 26 de febrero de 2020. Y ahora sus investigadores impulsan una metodología genética para detectar la enfermedad que podría ampliar exponencialmente la capacidad de diagnóstico del país. Teste diagnóstico con una tecnología. Es una prueba de diagnóstico con una tecnología innovadora. Nadie lo ha hecho en el mundo. Incluso teníamos una patente registrada internacionalmente. Y a través de esta tecnología, la ventaja es que una ronda del equipo de secuenciación nos permite hacer hasta 1.536 exámenes a la vez. 1.536 exámenes de una vez só.
Por ahora es posible analizar hasta 96 pruebas de pacientes cada vez que se usa la máquina de secuenciación. La innovación viene en el análisis de las muestras. Gracias a una tecnología de secuenciación de nueva generación utilizada para estudios genéticos, se identifica el ácido ribonucleico presente en el virus. Los resultados están listos hasta en 72 horas. El trabajo fue desarrollado por una empresa emergente especializada en estudios genéticos que surgió con el respaldo del Centro de Innovación del hospital. La tecnología puede diagnosticar el virus desde el primer día, aunque la sensibilidad es mayor a partir del 5º día de incubación. Estamos identificando solo a quien se enfermó y por lo tanto buscó un servicio de salud y se hizo el examen. Ahora, sabemos que hasta el 50% de los pacientes de COVID no tienen síntomas. Solo es posible saber que son portadores haciendo pruebas periódicas y aleatorias. Brasil, con más de 438,000 casos confirmados y 27,878 muertes por COVID-19, es el segundo país con más contagios y el quinto en víctimas fatales. Pero especialistas estiman que debido a la falta de exámenes, el panorama real de contagios podría ser hasta 15 veces peor. Hasta aquí llegamos con esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.